Muy buenas a todos, mi nombre es Julio y esta es una clase sobre elasticidad y ley de Hooke. Es una clase introductoria para aquellos estudiantes de ciencias físicas de un ciclo básico. El concepto de elasticidad, como lo ven ahí, describe dos características, ¿no? Dos aspectos para que se pueda decir que un objeto es elástico. Una de ellas es que la elasticidad es una propiedad de la materia, ¿sí? De los sólidos, y le permite a ellos cambiar de forma cuando se le ejerce una fuerza, cuando se le aplica una fuerza. Pero también ese objeto tiene que volver a la forma que tenía al comienzo cuando dejamos de ejercer la fuerza. ¿Sí? Le ejerzo fuerza, cambia de forma. Dejo de ejercer fuerza, recupera la forma original que tenía antes. Obviamente que si yo le ejerzo demasiada fuerza y lo estiro más allá de un cierto límite, ¿sí? Más allá de una cierta distancia, yo estaría posiblemente provocándole una deformación que va a ser permanente. Un ejemplo de resorte que fue estirado de manera permanente lo pueden apreciar aquí. Esta deformación o este sector recibió una deformación de manera permanente. Alguien lo estiró más allá de un límite elástico. Mismo así, él mantiene propiedades elásticas. Lo único que cambió su coeficiente de elasticidad. Vamos a verlo aquí. Dentro del estudio de los resortes tenemos lo que se conoce como la ley de Hooke. Es una ley experimental, ¿sí? En donde el científico Robert Hooke, al estudiar los resortes, se dio cuenta que la fuerza elástica, la fuerza de restitución, es decir, la fuerza que está haciendo el resorte para volver a su forma original, la fuerza elástica de un resorte mantiene una relación de proporcionalidad directa, ¿sí? Proporcionalidad directa con la deformación. La deformación viene a ser cuánto lo estiramos, o en el caso de otro resorte, este no se lo puede comprimir, en el caso de otro resorte como este, la deformación también incluye la compresión del resorte, cuando lo comprimimos. Puede abarcar el estiramiento o la compresión. Y el estiramiento y la compresión se puede medir como un cambio en la longitud, o un cambio de posición en alguna parte del resorte, ¿no? De alguna parte. Bien, la ley de Hooke habla de esa proporcionalidad que hay entre la fuerza elástica del resorte y la deformación. ¿Qué significa eso? Que a medida que vamos añadiéndole objetos que cuelguen del resorte para ejercerle mayor fuerza, la fuerza elástica que hace el propio resorte va a ir aumentando, ¿sí? Y va a ir aumentando proporcional al estiramiento. Es decir, que cuanto más estirado, cuanto más largo se vuelve el resorte, más fuerza elástica va a estar haciendo. Si nosotros logramos estirar el resorte, deformarlo una cierta cantidad, la fuerza va a tener un valor F. Y si nosotros multiplicamos ese estiramiento por 3, la fuerza que estaría haciendo el resorte también va a ser triplicada. Si logramos estirar el resorte multiplicando la deformación inicial por 5, la fuerza inicial que estaba haciendo el resorte va a verse multiplicada por 5. Va a estar aumentando en la misma proporción que incrementa el estiramiento del resorte. Este símbolo que ustedes ven aquí es el símbolo de proporcionalidad, ¿sí? Entonces acá tenemos que la fuerza es proporcional al desplazamiento. El triángulo que ustedes ven aquí en realidad es una letra griega llamada delta, ¿sí? Delta X. Sería un cambio en la posición o un cambio en la elongación del resorte. F es fuerza, la fuerza medida en newtons, el desplazamiento en metros. Si la fuerza está en newtons, medida en newtons, y el desplazamiento en metros, para poder cambiar, eliminar este símbolo de proporcionalidad por un símbolo de igualdad, necesitamos introducir una constante, conocida como constante de proporcionalidad elástica. Esta constante de proporcionalidad elástica va a estar expresada, va a estar medida en newtons sobre metros, ¿no? Al momento de despejar o calcular la constante de proporcionalidad elástica, podemos agarrar este desplazamiento que está multiplicando, lo pasamos hacia el otro lado de la ecuación dividiendo, y nos va a quedar que la fuerza se mide en newton dividido el desplazamiento en metros. Bien, esa es la ley de Hooke. El signo de menos que aparece aquí es porque tanto la fuerza como el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Ellas tienen módulo, dirección y sentido. Y cuando estiramos el resorte, aquí tenemos tres representaciones. Esto sería el resorte en su posición de equilibrio, ¿sí?
En esta posición de equilibrio yo estoy considerando, o en este ejemplo estoy considerando que el resorte tiene una masa despreciable y que no hay rozamiento con nada. Supongamos que, no sé, están sobre una mesa y los objetos están sobre una especie de cama de aire. ¿Tá? Si consideramos despreciables los efectos de la fuerza de rozamiento, cuando yo estiro el resorte, lo estiro, como ocurre aquí arriba, es el mismo resorte que está representado en esta situación, lo representé arriba pero estirado. Si el resorte está estirado, la flecha verde me indica la deformación. La flecha verde que representé aquí abajo me está indicando el delta X. ¿Sí? La deformación, delta X. Si yo estiro el resorte, genera una deformación hacia la derecha, la fuerza elástica me queda apuntando, como indica esta flecha de color negro, hacia la izquierda. ¿Ah? Esta fuerza es contraria a la deformación. Se lo deformó hacia la derecha, pero la fuerza que está haciendo el resorte... Yo hago una fuerza hacia la derecha, pero el resorte está tratando de volver a la forma original, entonces el resorte está haciendo una fuerza hacia la izquierda. Para indicar que son vectores opuestos, que son vectores contrarios, es que va al menos. Cuando el desplazamiento es un vector que me está apuntando hacia la derecha y yo lo considero positivo hacia la derecha, al multiplicarlo por el menos me va a quedar que la fuerza va a ser un vector negativo hacia la izquierda. ¿Ah? Simplemente el menos indica eso, el sentido del vector, o la relación entre los sentidos de esos vectores. En este otro caso, de acá pasamos por aquí, ¿qué hay que hacer con el resorte? Hay que comprimirlo. Si yo comprimo el resorte, ¿sí? Lo contraigo, lo comprimo, el resorte va a estar tratando de recuperar su forma original. Eso implica que el resorte va a estar ejerciendo una fuerza hacia la derecha. Si yo lo comprimo, él va a estar ejerciendo una fuerza hacia la derecha como indica el vector negro. ¿Ah? Mientras que yo hago una fuerza hacia la izquierda que no la representé en el dibujo, solamente representé la fuerza que está haciendo el resorte cuando está comprimido. La flecha verde me indica la deformación. En este caso, la flecha verde me está indicando que el resorte se comprimió. ¿Ah? Una deformación negativa me indica que yo comprimí el resorte. Pero en ese caso, la fuerza resulta ser positiva hacia la derecha, contraria al sentido de la deformación. Bien. No todos los resortes cumplen con la ley de Hooke de manera sencilla y directa. Por ejemplo, ese resorte, si nos basamos en la ley de Hooke, en donde al estirar el resorte está ejerciendo una fuerza, observen cómo este resorte real no cumple con esa ley de Hooke, al principio al menos. Le colgué una masa y ese resorte no se estiró. Esta masa está transmitiendo su peso sobre el resorte para estirarlo. Le cuelgo este otro objeto y él no cambia su longitud. Esa es la longitud del resorte y la masa de este objeto no logra deformarlo. Sin embargo, a partir de un cierto valor de fuerza, el resorte sí comienza a deformarse. ¿No? Hoy yo le había añadido una pesa igual a esta y el resorte no se deformó. Pero ahora miren el efecto de cuando yo le añada otra pesa. Ahora sí se deforma. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurre es que un resorte real, cuando está diseñado, construido de manera que las espiras de él están demasiado juntas una de las otras, este resorte ya está ejerciendo fuerza desde siempre. Es un resorte que está permanentemente ejerciéndose fuerza. ¿Ah? Por ese motivo es que si yo le añado poquito peso, no voy a lograr estirarlo, porque el resorte ya está haciendo más fuerza de la necesaria para soportar el peso. Nosotros, para estudiar el comportamiento de este resorte cuando se comporta bajo las condiciones de la ley de Hooke, es decir, este resorte va a cumplir realmente con esto, va a cumplir con lo que está aquí, siempre y cuando nosotros estemos trabajando
con una fuerza inicial que sea superior que la propia fuerza interna que está haciendo el resorte, manteniendo las espiras unidas unas con la otra. ¿Sí? No hay posibilidad de que ingrese nada aquí en el medio porque las espiras ya están ejerciendo fuerza unas con las otras. A diferencia de este otro resorte. Este resorte sí cumple con la ley de Hooke. Este resorte sí puede cumplir con estas expresiones porque las espiras de él ya están separadas. Al estar separadas, ellas pueden cumplir con la ley de Hooke de arranque. Para poder trabajar con aquel resorte, y nosotros vamos a añadirle una pesa inicial, ¿sí? Con la cual él va a quedar en condiciones de cumplir con la ley de Hooke. Ahí el resorte está pronto. En esas condiciones, él cumple con la relación de proporcionalidad que va a haber. La fuerza elástica o el incremento en la fuerza elástica que está haciendo el resorte, porque ya tiene una fuerza inicial. El incremento o el aumento en la fuerza elástica va a ser proporcional al incremento en la elongación de él. En el aumento de longitud de él. Vamos a analizar brevemente este caso. Cuando el resorte y la pesa están quietos. Cuando tenemos un resorte que se encuentra dispuesto de manera vertical. Ya vimos el caso cuando un resorte ideal está dispuesto horizontalmente. Pero ¿qué ocurre con un resorte dispuesto verticalmente? Tenemos esta pesa, todo esto lo simbolicé en el dibujo como este puntito negro. ¿Tá? Como que si toda la masa de este objeto estuviera concentrada en un único punto. Lo voy a concentrar acá, justo donde termina el resorte, es a donde me imagino que tengo la masa de ese objeto. Aquí tenemos toda esta masa, en realidad está simbolizada por este puntito negro o este. Bien. Algo interesante es el tipo de movimiento que se adquiere. Imaginen ustedes que hemos movido el punto negro, que es el punto de referencia que tenemos, lo desplazo hacia abajo, ¿sí? Al soltarlo, él es capaz de moverse hasta arriba. A esta distancia se la denomina amplitud. La distancia con respecto a la distancia que se desplaza el objeto con respecto a la posición de equilibrio. ¿Sí? Esta sería la amplitud. Esta marca es la posición de equilibrio. Y cuando lo soltamos, él es capaz de moverse hasta una distancia igual a la amplitud. Lo único que hacia arriba. Tenemos aquí una amplitud hacia abajo y el mismo valor de amplitud hacia arriba. Este objeto, él está bajo la influencia de dos fuerzas. Aquí tenemos representado a este objeto, la masa, y está bajo los efectos de dos fuerzas. Una sería la fuerza elástica, que la pinté con verde, y la otra la fuerza peso, que es la fuerza que está ejerciendo el planeta Tierra para hacer con que este objeto sea llevado hacia el centro del planeta Tierra, o al menos atraído por el planeta Tierra. Vamos a hablar un poquito acerca de esa fuerza peso. La fuerza peso también se conoce como fuerza gravitatoria. Es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el planeta Tierra sobre todos los objetos por el simple hecho de que los cuerpos que tienen masa se atraen mediante campos gravitatorios. Isaac Newton descubrió que los planetas se atraen unos a otros, o el Sol atrae a los planetas para que estén moviéndose alrededor de él, por el simple hecho de que tenían masa. ¿Ah? Después, con el tiempo, los científicos se dieron cuenta que esa fuerza a distancia que se ejerce en los planetas se podía dar por medio de algo que ellos llamaron un campo gravitatorio, como que todo objeto, por el simple hecho de tener masa, alrededor de él es capaz de crear una especie de campo de poder, un poder alrededor de él. Y si hay otro objeto cerca que esté bajo los efectos de ese campo gravitatorio, va a estar recibiendo una fuerza de atracción. La fuerza gravitatoria siempre es de atracción. ¿Ah? Es la fuerza que hace con que las manzanas caigan hacia el planeta Tierra, o que mantiene a la Luna moviéndose alrededor de nuestro planeta, como si estuviera cayendo, pero con la peculiaridad de que no reduce la distancia. Es una manera de caer, como quien arroja una piedra hacia adelante. La piedra va a caer, lo único que la Luna cae, pero no se achica la distancia, no reduce el radio. Hay un equilibrio perfecto entre la fuerza
de atracción gravitatoria que el planeta ejerce sobre la Luna con la velocidad que tiene la Luna, la velocidad tangencial, que le permite a ella mantenerse orbitando alrededor de la Tierra sin caer hacia la Tierra, sin reducir la distancia y tal vez alejándose poco y nada, cuestión de 2 centímetros al año. Bien. Cerca de la superficie de nuestro planeta Tierra, el campo gravitatorio o ese poder gravitatorio de atracción que tiene nuestro planeta, también se lo conoce como gravedad, tiene un valor aproximado de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ah? Es decir, se ha medido y este es el valor, ¿sí? Corresponde al valor de la aceleración con la que caen todos los cuerpos cuando el aire no afecta su movimiento. Por ejemplo, aquí tengo un objeto, cuando yo lo suelto, él va a caer y ese tipo de movimiento que tiene este objeto es el mismo si se tratara de una piedra o si se tratara de una pluma. ¿Cuándo va a ser el mismo el movimiento, tanto de una piedra como el de una pluma? Cuando despreciamos la influencia del aire. Es decir, en un ambiente hermético en el cual se ha retirado el aire, una pluma terminaría cayendo de la misma manera, una pluma, una hoja de un árbol, la hoja de papel, caería de la misma manera que una piedra. Todos ellos bajo la influencia o bajo el poder del planeta Tierra, que es el responsable de hacer con que los objetos caigan. 9,8 metros por segundo al cuadrado nos está indicando a nosotros que por cada segundo que el objeto esté en caída libre, su velocidad va a estar incrementándose. Esto es una aceleración. Su velocidad va a estar cambiando, va a estar aumentando. Y si el objeto fue capaz de caer durante el tiempo de un segundo, y despreciamos la influencia del aire, ese objeto luego de un segundo va a tener una velocidad de 9,8 metros por cada segundo. A los 2 segundos su velocidad va a ser el doble, a los 3 segundos va a ser el triple. ¿Ah? Prácticamente este valor 9,8 les está indicando a ustedes la aceleración de caída de los objetos. ¿Ah? No le vamos a poner demasiado énfasis ahí, ahora en este momento, pero sí quería decirles a ustedes que la fuerza peso, la fuerza de atracción gravitatoria, la vamos a simbolizar con la letra P, y todo objeto que yo cuelgue acá, en el resorte, esto o cualquier otro objeto que esté colgando en el resorte, está recibiendo una fuerza debido al planeta Tierra, que es una fuerza vertical hacia abajo, que apunta hacia el centro del planeta Tierra. La vamos a llamar fuerza peso. Va a estar medida en newtons, cuando la masa esté medida en kilogramos, y la gravedad, o el poder del planeta Tierra, esté expresado en metros sobre segundos al cuadrado. Este valor de 9,8 prácticamente es el mismo en todos los puntos del planeta, que esté más o menos a la misma distancia del centro del planeta. Si nos alejamos demasiado, por ejemplo, subimos en una nave, en un avión, nos vamos alejando del planeta Tierra, G, o la gravedad de nuestro planeta, va a ir disminuyendo. Bien. Aquí, lo que les quería indicar en esta parte del pizarrón es que vamos a estar haciendo un experimento para poder estudiar las propiedades elásticas de un resorte, y para eso es importante tener en cuenta la posición de equilibrio. El equilibrio significa que un objeto, como este objeto, va a estar en equilibrio cuando las fuerzas que actúen sobre él, la suma total de esas fuerzas, de cero. Eso significa que este objeto, si yo lo cuelgo del resorte, va a estar bajo la influencia o los efectos de dos fuerzas. El planeta Tierra le va a estar ejerciendo la fuerza peso, que la representé con un vector o una flecha, y el resorte le va a estar ejerciendo la fuerza elástica, que es vertical hacia arriba. ¿Ah? Y si este objeto queda quieto, significa que él está en equilibrio, que ambas fuerzas tienen igual módulo.